ahora me gustaría irnos a la segunda parte, llamémoslo así, de, de este documento, donde vamos a hablar en los últimos minutos que tenemos sobre la parte del riesgo, ¿de acuerdo? Entonces, en el segundo, nos decía, digo, ya hicimos la hoja de cálculo, ya tenemos el valor presente neto, la tasa de rendimiento, el periodo de recuperación y hasta el periodo de recuperación descontado y la tasa y el índice de rentabilidad. En este momento, lo que vamos a hacer es realizar un análisis de sensibilidad para determinar el valor presente neto ante el cambio de precio de venta, ante el cambio de costos variables por unidad y las unidades vendidas, ¿no? Entonces deben de ir 10% por arriba y 20% por arriba y luego 10% para abajo y 20% por abajo y hay que hacer la gráfica de nuestro análisis, ¿de acuerdo? Entonces, la manera más fácil de hacer esto es a través del análisis de escenarios que tenemos por aquí en herramientas. Busco análisis de escenarios y entonces empiezo a crear escenarios. Entonces voy a poner escenario del precio con 20% por arriba. ¿Cuáles son las celdas que quiero cambiar? Pues voy a seleccionar que las que quiero cambiar son estas. Ajá. Y posteriormente le doy a aceptar. Y entonces, en vez de ponerle punto 3, como no recuerdo, creo que era 20% arriba, voy a hacer que E3 sea punto 23 y le doy a aceptar. Y voy haciendo cada uno de los diferentes escenarios. Entonces, precio con 10% más, las mismas celdas cambiantes, selecciono esta, pero en vez de eh, 3.03 va a ser punto 13 y luego hay que agregar los escenarios negativos que son precio menos 10% y entonces aquí voy a tener que poner 7, pero menos 0,7. Y luego voy a crear el último del precio, que es precio menos 20%. Tomo nuevamente las mismas, selecciono el valor y aquí en vez de 0,03 voy a poner menos 0,17. Y entonces ya tengo todos los del precio. Luego puedo crear el de costos variables. Ok, lo voy a hacer en breve así, costo variable. Las celdas van a cambiar, son las mismas. Lo quiero con 20% más, entonces aquí tendrá que ser punto 23, pero me aseguro que esté cambiando la segunda variable. Ok, y voy haciendo lo mismo con 10% y luego menos 10%.
y luego menos 20%. Y la última variable que nos pide modificar, yo casi ni sabía y por eso no la agregamos, ¿verdad? Es la parte de las unidades. ¿Se acuerdan que yo les había comentado que era bueno tener las unidades? Entonces, unidades, 20% por arriba. Nada más me fijo que las unidades es la variable E7 y le pongo punto 20, aceptar. Unidades, 10%. Y otra vez la selecciono y le pongo punto 10, aceptar. Unidades, menos 10%. Y le pongo menos punto 10, aceptar. Y me falta unidades, menos 20%. Y otra vez selecciono la correspondiente y le pongo menos punto 2 y aceptar. Y ya que tengo todos mis escenarios realizados, entonces le pongo resumen y quiero saber cuáles son las tablas de resultados. Yo normalmente solo lo aplico al valor presente neto, el índice de rentabilidad y la tasa de rendimiento y le doy resumen del escenario y le doy aceptar. Y entonces por aquí me bota pues todos aquí puedo ponerle, ¿no? En vez de que salgan los nombres, le puedo poner aquí, esto era precio, esto era costo variable, esto era costo fijo, esta no existía y esto era unidades. Y aquí era valor presente neto, tasa interna de rendimiento y índice de rentabilidad. Y entonces aquí tenemos cómo cambia nuestras diferentes, nuestros diferentes escenarios de acuerdo a la diferencia de precios. Entonces, ya que tenemos esto, pues es muy simple. Podemos hacer nuestro análisis para que no nos hagamos bolas en otra hoja y lo que voy a hacer es hacer el análisis con el valor presente neto de tal manera que yo tenga por aquí menos 20%, menos 10%, el escenario base que es 0%, 10% más y 20% más. Y lo quiero para el precio, para el costo variable y para las unidades. Y entonces, solo para tener certeza, me jalo los datos de la otra hojita, ¿no? El escenario base, pues sabemos que es siempre el mismo para todos. Ajá. Insisto, el base sabemos que es el mismo. Y entonces ahora vamos con los costos variables. Ahí si ven algún número raro es porque seguramente nos equivocamos con algo, pero al parecer todo va muy bien. Ya nada más me falta el resumen de las unidades.
Y este análisis a mí en lo particular me gusta mucho porque me deja saber a qué variable le debo de tener más cuidado dentro de nuestro proyecto. Entonces ya tenemos algo como esto, ¿no? Y entonces todo lo que tenemos que hacer es ahora, eh, hacer nuestro análisis de simulación, que así es como se llama, análisis de sensibilidad. Ok, y entonces todo lo que tengo que hacer es tomar los datos y le doy insertar gráfica. No me gustó, denme un segundo. De hecho, la voy a quitar porque quiero que tenga las líneas. Entonces, insertar, me equivoqué al seleccionarla. Gráfica con líneas suavizadas. Y entonces aquí tenemos la gráfica que quería mostrarles. Y finalmente esto es un análisis de sensibilidad al del valor presente neto a esas diferentes variables. ¿Cómo se interpreta esto? Mientras más pendiente tiene mi línea, como es el caso del precio, más sensible soy a esa variable. Entonces soy súper sensible al precio, pues soy moderadamente sensible al costo variable y a lo que menos sensible soy son al número de unidades. Esto queda como moraleja a aquellas empresas que siempre quieren vender más y vender más producto, aunque bajen el precio. En este caso, sería un error vender más unidades bajando el precio, ¿de acuerdo? Ese es para el análisis de sensibilidad. Ahora, otra vez me voy al base, reviso que tenga los datos base y voy a hacer más bien el tercer inciso, donde hablamos del análisis de escenario. Aquí lo que me dice es que para el análisis de escenario yo voy a tomar el año base, lo podría hacer con los escenarios, pero esta vez lo voy a hacer con mover o copiar, crear una copia, de hecho voy a crear dos, y a la primera copia le voy a poner escenario pesimista y al segundo le voy a poner escenario optimista. Y entonces en el escenario pesimista, el pesimista sería que los precios bajen 20%, o sea, menos 17, el costo variable suba a 23, los costos fijos suban 23 y la tasa de crecimiento baje de las unidades al 20%. Con hacer esa modificación, pues todos mis datos aquí abajo se cambiaron. Y en el optimista es exactamente al revés, los precios suben 23%, los costos variables menos 17, al igual que los costos fijos, y las unidades suben 20%. ¿Correcto? Y entonces nada más verificamos que estén bien nuestros datos y ya que tenemos eso, podemos hacer el análisis de escenarios. En el análisis de escenarios también lo vamos a hacer con el valor presente neto y voy a plantear los tres escenarios que manejamos hace un momento. Escenario optimista, base y pesimista. Voy a poner las probabilidades. El texto me decía que había 25% de probabilidades de tener un escenario optimista, 50% base y 25% de pesimista. Y lo que voy a hacer es traerme el valor presente de cada escenario. Del optimista
pues se disparó a 43 millones. Del base se nos quedó en 3. Y del pesimista se nos fue a, Dios mío, déjenme buscarlo, por aquí anda, a menos 13 millones, ¿correcto? Y entonces vamos a calcular cuál es el valor presente neto esperado, que es parte del procedimiento de este análisis, que no es otra cosa más que multiplicar la probabilidad por su valor presente neto y la suma de esos valores es mi valor presente esperado. Entonces, mi valor presente neto esperado va a ser de 9.115.967.93 y después hay que calcular la desviación estándar, que luego caemos en la tentación de hacerlo con la fórmula de Excel, pero la realidad es que como las probabilidades no son parejas, pues tenemos que hacerlo de manera manual. Entonces, en el paso 1, siempre recordar que es el valor presente observado en cada escenario menos el que calculamos como esperado. ¿De acuerdo? Perdón, este último ya no aplica. El paso 2 es este número elevado al cuadrado. Le quitamos la notación científica, aunque quede un numerote, no importa. Y después nos vamos al paso 3, que es ese numerote se vuelve un numerotote, no, no es cierto. Se va a multiplicar por la probabilidad. ¿Ok? Y luego el paso 4 es la suma de esa última columna. Y esto es lo que se conoce como la varianza. Y el de abajo va a ser la desviación estándar, que será la raíz del número anterior. Y entonces, eso es el paso 5 y es el resultado final, que es la desviación estándar. Y entonces ahora sí podemos calcular el dichoso coeficiente de variación, que es el que me va a ayudar a determinar si este proyecto es riesgoso o no. Tengo que dividir la desviación estándar entre el valor presente neto esperado y sucede que salió 2.29. Entonces, si yo me voy al base, habíamos dicho que si el coeficiente de variación es más de 1.2 es de alto riesgo, entonces nuestro proyecto es de alto riesgo. Ya sabemos que es de alto riesgo, ¿correcto? Y otra parte importante del análisis de sensibilidad es sacar la probabilidad de que el proyecto genere un valor presente neto positivo. Acuérdense que la Z siempre será valor objetivo menos valor esperado entre la desviación estándar, ¿de acuerdo? Entonces, el valor presente neto, su valor objetivo es 0 de alguna manera. Ajá, porque si es más que 0 lo aceptamos y si es menos que 0 lo rechazamos. Entonces 0 menos el valor esperado entre la desviación estándar, ¿de acuerdo? Y luego a ese número le sacamos pues la tabla de probabilidad. Antes eran las tablas, ¿de acuerdo? Ahora lo podemos hacer con Excel. Entonces la probabilidad de generar un valor presente neto negativo lo calculamos con esta fórmula que nos da Excel, que es dist.norm.stand, dist.norm.stand, esta, ajá,
y me dice que la probabilidad de este proyecto de generar un valor presente neto negativo es de 33.11 y de generar un valor presente neto positivo, pues es de 1 menos ese porcentaje, ¿verdad? Entonces, sí, es un proyecto de alto riesgo, es un hecho, es claro, pero tenemos una probabilidad todavía más alta de generar un valor presente neto positivo que uno negativo. ¿De acuerdo? Como resultó que el proyecto es un proyecto de alto riesgo, tengo que aplicar la técnica, otra vez mover o copiar al escenario base, crear una copia. Tengo que aplicar la técnica de tasa de descuento ajustada al riesgo. Y esto es muy fácil. Yo lo único que les digo es que aquí arriba pongan ese 13% para que se mueva todo. Lo volvemos riesgo alto. ¿De acuerdo? Y en automático, si ustedes lo hicieron bien, espero que lo hayan hecho bien, pues resultó que el valor presente neto a Chihuahuas no resultó bien. Ok, ya vi por qué no resultó bien, porque está mal referenciada mi fórmula, pero era 10%. Ok, entonces 13%. Y resulta ser que mi proyecto ahora me da, perdón, me da me da mi valor presente neto menor que el que teníamos, ¿no? Entonces, más o menos, la historia es la siguiente. Si quisiéramos hacer como un comparativo, no es necesario, pero de todas formas, podríamos hacer un comparativo. Podríamos poner aquí abajo que con un weight average cost of capital de 13%, alto riesgo, pues el proyecto genera un valor presente neto de 2.387.000 y cuando era de 10%, y entonces nos vamos al escenario base y nos traemos esos datos, ¿no? Nada más hay que compararlos contra el base. Entonces es muy lógico, ¿no? Al final de la historia, la tasa interna de rendimiento sigue siendo exactamente la misma porque la tasa interna de rendimiento no se ve afectada en su cálculo por el WACC, pero el valor presente neto, pues mientras más alta es la tasa, más bajo se vuelve, sigue siendo aceptable y lo mismo sucede con el índice de rentabilidad. ¿De acuerdo? Y bueno, estas es lo que quería compartir con ustedes en la clase del día de hoy. Les agradezco mucho, chavos. Cualquier cosa estoy para servirles. Rose Becuri. Hasta luego. Buenas tardes.